Hola, Amin. Buenos días, Miriam, a ti y a todos tus oyentes. Cada 15 días, Amin Egea nos trae esas historias de la historia que tanto nos gusta escuchar y a las que tanta atención prestamos. Hace tan solo unos días, Amin, la última vez que nos visitaste, hablaste sobre un cuento que Emilia Pardo Bazán, la Emilia Pardo Bazán que tanto conocemos, escritora del siglo XIX, autora de Los Pazos de Ullora, y nos contabas, Amin, que ella había conocido el babismo. Pues sí, efectivamente, Emilia Pardo Bazán conocía de cerca el babismo. Lo conoció muy probablemente a través de la obra del conde de Gobineau, Las religiones y filosofías de Asia Central, que fue un bestseller de la época en la que el autor dedicó varios capítulos a tratar sobre la historia y las doctrinas del babismo y a narrar algunos de los episodios más dramáticos de la nueva religión. En base a sus escritos de Gobineau, Emilia Pardo Bazán se inspiró para varios de sus escritos. En el último programa en el que participé hablamos de uno de ellos, la carta Un Diocleciano, en la que ella habla del Shah de Persia como un perseguidor de los babís y lo compara al emperador romano Diocleciano, que fue responsable de la persecución de muchos de los primeros cristianos. Y efectivamente, además de ese escrito que publica en 1889, publica otro cuento en 1899 en el que ella se basa en la historia de los babís para desarrollar la historia que ella narra. Eso es, y que no solamente había conocido el babismo, sino que ella había escrito un cuento cortito que protagoniza un babí. ¿Cómo se llama ese cuento? ¿De qué trata? Pues el cuento en cuestión es un cuento que se publica en el año 1899 en una revista de Barcelona que se llama La Ilustración Artística, una revista en la que otros autores españoles escribieron acerca del babismo. Por ejemplo, Emilio Castelar, que como os mencioné en otro programa, fue presidente durante la Primera República Española y en alguno de sus escritos mencionaba a los babís, y otros autores. Y el cuento se llama Oración de Semana Santa. En este cuento hay un personaje de ficción que es una lady inglesa cuyo nombre es Ada Sharpthorne, y ella visita al Shah de Persia y entabla una conversación con él en torno a la figura de Jesús y trata de demostrar al Shah de Persia la divinidad de Jesús relatándole la historia de la crucifixión de Cristo. En el cuento de Emilia Pardo Bazán, el Shah de Persia dice que que eso no le impresiona nada, que él mismo ha matado a muchas personas por cuestiones religiosas, sobre todo a los babís. El cuento prosigue de la siguiente manera. El Shah de Persia invita a Ada Sharpthorne a presenciar una obra de teatro sobre la vida de Jesús, y ella acude a palacio, se sienta cerca del Shah y empieza a ver la obra de teatro. Van sucediéndose las escenas y llega la escena de la pasión de Cristo, la escena en la que Cristo es torturado, se le aplican latigazos, se le pega, sangra, y ella observa que el actor al que se le infligen esos castigos está sufriéndolos de verdad, y que de hecho la sangre que de él brota es sangre verdadera. De hecho, ella acaba dándose cuenta, horrorizada, de que el actor en realidad no está interpretando, sino que realmente se está torturando a una persona que hace el papel de Jesús. Entonces ella se dirige al Shah de Persia y le pregunta qué está sucediendo, y el Shah de Persia le confiesa que en realidad aquel actor que hace el de Jesús no es un actor, es un preso, y es ni más ni menos que un babí al que está obligando a sufrir aquellas torturas como parte de la obra de teatro. Así que esta breve pieza de Emilia Pardo Bazán es una más de las muchas muestras del siglo XIX de autores europeos, y también entre ellos los autores españoles, que ven en el babismo una especie del primer cristianismo. Ven a los babís algo muy parecido a lo que fueron los primeros cristianos, sobre todo por las persecuciones que sufrieron y por el tipo de ideas que defendían. Y también Emilia Pardo Bazán se encuentra entre esos autores que compara la figura del Bab
con la figura de Jesús. No fueron pocos los que señalaron que había muchos paralelismos entre la vida del Bab y de Jesús. Por ejemplo, ambos fueron ejecutados. Y no solo fueron ejecutados, sino que ambos murieron a una edad muy parecida. También el ministerio de ambos fue muy corto y además los seguidores de ambos fueron duramente perseguidos. Así que Emilia Pardo Bazán en este cuento, como en sus otros escritos, nuevamente establece un paralelismo entre el babismo y el cristianismo más temprano. Lo único que a ti, Amin, no te gusta mucho el final de este cuento, porque aunque tiene cierta justicia, para ti no es un final bueno. Cuéntanos un poco, ¿por qué es así? Pues no, el final no me gusta mucho porque es un claro ejemplo de los fake news. Hoy están tan de moda, pero son muy antiguos. Ya en el siglo XIX se utilizaban. Como te decía antes, este cuento se escribió en el año 1899. Es decir, se escribió solamente 3 años después de que el Shah de Persia, Nasreddin Shah, fuera asesinado. Cuando el Shah de Persia fue asesinado en Teherán, murió de un pistoletazo, el gobierno persa enseguida hizo circular la noticia de que los responsables de aquel asesinato habían sido los bahá'ís. En realidad esto no era cierto. En realidad el asesino del Shah de Persia fue un secuaz enviado desde Constantinopla por un líder islamista que se encontraba exiliado en aquella ciudad y que pasó toda su vida protestando contra el Shah de Persia y envió a uno de sus discípulos a asesinar al Shah de Persia. Aunque las autoridades, al cabo de unas semanas del asesinato, esclarecieron la verdadera autoría del regicidio, sin embargo, apenas se dio eco del hecho de que los bahá'ís en realidad nada tenían que ver. Y las primeras noticias, después del asesinato del Shah de Persia, centenares de ellas en todo el mundo, fueron que habían sido los bahá'ís los responsables. Fíjate que hasta qué punto esa desinformación se divulgó en todo el mundo, que las legaciones diplomáticas de Persia, tanto en Londres como en París, nada más conocerse el asesinato, enviaron telegramas a las principales agencias de prensa de la época, responsabilizando a los babís y no al verdadero autor del asesinato del regicidio. Así que en la mente de la opinión pública quedó la idea de que los babís habían cometido un regicidio, y cuando Emilia Pardo Bazán escribe su cuento, pues ella misma cae en ese error. El cuento acaba explicando que la lady inglesa Ada Sharpthorne suplica al Shah de Persia que perdone la vida de aquel babí y que el Shah de Persia accede a perdonarle la vida, pero entonces él, unos años después, se convierte en el asesino del Shah de Persia. En realidad, Emilia Pardo Bazán no ve en ello nada malo, porque como decía antes y en el programa anterior, Emilia Pardo Bazán considera al Shah de Persia como un tirano y ve lógico que un babí matara al Shah de Persia. Sin embargo, esto no fue lo que existió lo que sucedió en realidad. Y lamentablemente ese detalle final del cuento pues un poco lo echa a perder. Bien, pues ya que nos has contado un poco todo, vamos a poder escuchar ahora mismo un extracto en la voz de Carolina Chamorro. Era el actor un hombre joven, como de unos 28 años, de noble tipo semítico. Llevaba los negros cabellos crecidos y partidos en bucles. Y en la escena de la tentación, dialogando con Eblis, había tenido acentos llenos de dignidad, de desdén y de dulzura, conmovedores hasta para los que no entendíamos los conceptos. Ahora, amarrado a la roja estela, con el torso desnudo y el rostro respirando un entusiasmo misterioso, una sed de sufrir, revelábase sin duda como trágico genial,
tanta era la verdad de su ficción, la expresiva fuerza de su actividad. Por lo mismo no quería verle, me conmovía demasiado. El silbido de las cuerdas y de los látigos rasgó el aire. Escuché cómo sonaban al herir la carne viva, y hasta oí un sofocado gemido que semejaba involuntario. Y la voz del Shah, su acento de mando grave y sin embargo cortés, me obligó a atender a pesar mío, diciéndome en inglés con irónica entonación: no te niegues a mirar. Lo que sucede ahí no es farsa, sino la realidad misma. Persuádete de lo fácil que es padecer resignadamente y hasta con gozo. El papel de tu profeta lo está desempeñando a lo vivo y sin protestar, un babista condenado a muerte. Ya le verás crucificar después. Muchísimas gracias, Amin, por habernos traído este cuento a la antena de En Busca de la Unidad, y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias, Miriam. Nos hablamos de aquí 15 días. Hasta luego. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Hasta luego. Adiós. En Busca de la Unidad, un programa de la comunidad Bahá'í para Onda Verde.